Unidad 4, trigonometría. 4.1. Definición de trigonometría. Es una rama de la matemática que estudia las relaciones entre los ángulos y los lados de los triángulos. Es el estudio de las funciones seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Interviene directa o indirectamente en las demás ramas de matemática y se aplica en todos aquellos ámbitos donde se requieren medidas de precisión. La trigonometría se aplica a otras ramas de la geometría. Funciones trigonométricas. Son las funciones establecidas con el fin de extender la definición de las razones trigonométricas a todos los números reales y complejos. Una función trigonométrica, también llamada circular, es aquella que se define por la aplicación de una razón trigonométrica a los distintos valores de la variable independiente, que ha de ser expresada en radianes. Existen 6 clases de funciones trigonométricas: seno y su inversa, la cosecante; coseno y su inversa, la secante; y tangente y su inversa, la cotangente. Para cada una de ellas también pueden definirse funciones circulares inversas: arco, seno, arco, coseno, etc. Función seno. Se denomina función seno y se denota por f de x 5 seno x a la aplicación de la ración trigonométrica seno a una variable independiente x expresada en radianes. La función seno es periódica, acotada y continua, y su dominio de definición es el conjunto de todos los números reales. La función cosecante puede calcularse como la inversa de la función seno expresada en radianes. Función coseno. La función coseno, que se denota por f de x igual a coseno x, es la que resulta de aplicar la razón trigonométrica coseno a una variable independiente x expresada en radianes. Esta función es periódica, acotada y continua y existe para todo el conjunto de los números reales. La función secante se determina como la inversa de la función coseno para un ángulo dado expresado en radianes. Función tangente. Se define función tangente de una variable numérica real a la que resulta de aplicar la razón trigonométrica tangente a los distintos valores de dicha variable. Esta función se expresa generalmente como f de x igual a tangente x, siendo x la variable independiente expresada en radianes. La función tangente es la inversa de la tangente para cualquier ángulo indicado en radianes. 4.3. Valores de las funciones trigonométricas. Los valores exactos de funciones trigonométricas son valores de funciones trigonométricas de ciertos ángulos que se pueden expresar exactamente usando las expresiones que contienen números reales y las raíces de números reales. Estos valores también se llaman valores trigonométricos de ángulos especiales. 4.4. El triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es un polígono de 3 lados que tiene uno de sus ángulos recto. Ese ángulo mide 90 grados. Los dos ángulos menores suman 90 grados. Los elementos de un triángulo rectángulo son los dos costados contiguos al ángulo recto, A y B, cada uno de ellos es un cateto, y el lado mayor C opuesto al ángulo recto, que es la hipotenusa. Hay dos tipos de triángulo rectángulo, según los dos ángulos agudos. Triángulo rectángulo isósceles, que tiene un ángulo recto y dos ángulos de 45 grados. Los dos catetos son iguales. Triángulo rectángulo escaleno. Tiene todos los ángulos diferentes, siendo uno de ellos de 90 grados. Los lados también son diferentes. 4.5. Triángulos oblicuángulos. Ley de los senos. Un triángulo oblicuángulo es aquel que no es recto ninguno de sus ángulos, por lo que no se puede resolver directamente por el teorema de Pitágoras. El triángulo oblicuángulo se resuelve por leyes de senos y cosenos, así como el que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. La ley de los senos se expresa mediante una fracción que se inicia de izquierda a derecha desde los lados o ángulos conocidos hacia el lado o ángulo desconocido. Esto se distingue bajo el nombre de par conocido, es decir, A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B, que es igual a C sobre seno de C. Esta ley se aplica a los triángulos oblicuos, es decir, a aquellos que no poseen en ningún ángulo 90 grados. Otra forma de decirlo es que cualquier triángulo, su razón de ser de longitudes de cualquier par de lados es igual a la razón de los senos de los ángulos opuestos correspondientes. 4.6. Triángulos oblicuángulos. Ley de los cosenos. Es una generalización del teorema de Pitágoras en los triángulos rectángulos que se utiliza normalmente en trigonometría.
El teorema relaciona un lado de un triángulo cualquiera con los otros dos y con el coseno del ángulo formando por estos dos lados. La ley de los cosenos es usada para encontrar las partes faltantes de un triángulo oblicuo, es decir, no rectángulo, cuando ya sea las medidas de dos lados y la medida del ángulo incluidos son conocidas, o las longitudes de los tres lados sean conocidas también. En cualquiera de estos casos es imposible usar la ley de los senos porque no podemos establecer una proporción que pueda resolverse. La ley de los cosenos establece que C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado menos 2AB por el coseno de C. Esto se parece al teorema de Pitágoras, excepto que para el tercer término, y si C es un ángulo recto, el tercer término es igual a 0, porque el coseno de 90 grados es 0 y se obtiene el teorema de Pitágoras. Así, el teorema de Pitágoras es un caso especial de ley de los cosenos. La ley de los cosenos también puede establecerse como B cuadrada es igual a cuadrado más C cuadrado menos 2 coseno de B, o A cuadrada igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2BC coseno de A. 4.7. Aplicaciones de la trigonometría. Las primeras aplicaciones de la trigonometría se hicieron en los campos de la navegación, la geodesia y la astronomía, en las que el principal problema era determinar una distancia inaccesible, como la distancia entre la Tierra y la Luna, o una distancia que no podría ser medida de forma directa. Otras aplicaciones de la trigonometría se pueden encontrar en la física, la química y en casi todas las ramas de la ingeniería, sobre todo en el estudio de fenómenos periódicos como el sonido o el flujo de corriente alterna. Gracias.